Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de mi canal. Hoy os voy a hablar de Sida Bara, la primera actriz creada exclusivamente por Hollywood. Así que, como siempre, si tienes mucho que hacer o poco que hacer y necesitas una voz de fondo que te haga compañía, te invito a que sigas conmigo esta historia. ¡Empezamos! La protagonista de hoy nació el 29 de julio de 1885, bajo el nombre de Theodosia Burr Goodman, en Avondale, Cincinnati, Ohio. Sus orígenes eran muy comunes, ya que creció en un barrio residencial de migrantes judíos, donde ella decía que tenían un jardín, un porche y montaban en pony. El nombre de su padre era Bernard Goodman, un judío polaco que se dedicaba a la sastrería, primero para una empresa y más tarde por su cuenta con su propia empresa. Su madre era de origen suizo y se llamaba Pauline de Coppet. Era propietaria de una tienda de pelucas y su hija hablaba de ella como una mujer preciosa, de ojos bonitos y piel rosada. Para Theodosia era la más bella del mundo. La pareja se casó en 1882. Theodosia era la mayor de dos hermanos, Mark y Esther, también llamada artísticamente como Lori Bara. Theodosia era una niña muy traviesa e inquieta. Le gustaba vestirse con la ropa de su madre y llamar la atención de todos en cualquier situación. Aunque con inquietudes artísticas, no dejaba de ser una chica bastante normal. Fue al instituto de Walnut Hills, donde se graduó en 1903, y era muy activa en las tareas del centro, ya que participaba tanto en el periódico y también en el departamento de teatro. Tenía un talento artístico natural, podía tocar el piano y leer un libro a la vez y hacer ambas tareas sin problema. Después de graduarse, fue durante 2 años a la Universidad de Cincinnati, cosa que era bastante rara para la época, ya que lo típico era que las mujeres se quedaran en casa y se casaran jóvenes, se dedicaran a los hijos y las tareas del hogar. Ella no terminó sus estudios superiores y lo dejó porque sintió la llamada del mundo de la actuación, pero a sus padres les dijo que se mudaría a Nueva York para seguir con sus estudios de música. Decidió teñir su pelo rubio natural de negro, y ahí comenzó el origen de la leyenda. Una vez asentada en Nueva York, participó en pequeñas obras y se unió a un grupo de teatro ambulante. Pero las condiciones y cobrar tan poco le resultaron agobiantes, y decidió volver a la gran ciudad donde le esperaban su madre y su hermana. Durante estos años realizó un misterioso viaje a Europa, donde se dice que intentó hacer teatro de Shakespeare y tuvo un romance con un familiar de Isadora Duncan en Francia, con la cual no terminó de muy buenas maneras. Tras no conseguir el éxito que pretendía, volvió a Estados Unidos sin rendirse y sin querer dejar de lado su sueño de ser actriz. Ya en Nueva York, volvió a pequeñas obras de teatro locales que no tenían demasiada importancia, y es en 1908 donde tuvo su debut en Broadway, con la obra The Devil, El Diablo. En 1914 y 1915 hace 2 pequeñas películas, y es aquí cuando es descubierta gracias a un agente que le para en la calle y gracias a la mujer del productor William Fox, Eva Fox, le dan un papel protagonista para una película muda llamada A Fool There Was, o traducida al español como Érase un tonto. La actriz interpreta a una femme fatale, una mujer vampira que seduce a un abogado padre de familia y le busca la ruina, seduciéndole con sus artes hipnóticas.
La película está cargada de sensualidad y fue muy polémica en su año, donde se usaban subtítulos con la frase mítica «Bésame, tonto». Demasiada pasión para una sociedad que no estaba preparada. Lo curioso de esta película fue todo lo que circuló en torno a su estreno. La Fox hizo una campaña de publicidad pionera haciendo que Theodosia pasara a convertirse en Thida Bara, un acrónimo de The Arab Death, es decir, la muerte árabe, quien según ellos era presentada como la mujer más perversa del mundo. Construyeron una historia sobre ella. Se decía que poseía el don de las artes oscuras, que era una vampira nacida en el Sáhara, hija de un escultor italiano que, perdido en el desierto, había sido salvado por la que sería la madre de Thida, una hermosa actriz francesa. Surgió el amor entre ambos y fruto de ese romance nació una niña, bajo la sombra de la Esfinge. De ella conoció la magia ancestral de la región y la vendían como una mujer capaz de hipnotizar con su mirada, alimentada por el veneno de las serpientes y que pasaba largas horas bañándose en las aguas del Nilo. La misteriosa actriz se había forjado en Francia y, según ellos, la habían rescatado del avance de la guerra y la habían llevado a Estados Unidos. Para el estreno de la película pusieron inciensos y Thida se presentó con sus mejores y más exóticas galas. Ella apenas podía hablar y eran los representantes de la productora los que contaban a los periodistas todo el trasfondo de la historia de la actriz. El público estaba encantado de ver a un ser tan poco usual. El contrato que se firma con la Fox está compuesto de las siguientes 8 cláusulas. No se puede casar durante los próximos 3 años. Tenía que ir muy tapada en público. No podía ir en transporte público. No podía aparecer en obras de teatro. No podía ir a baños turcos. No podía hacer reportajes fotográficos para otras marcas. No podía cerrar las ventanas o correr las cortinas de su limusina. Y solo podía salir de noche. Una de las frases con las que promocionaron esta película fue: la más célebre de las vampiresas en el papel más osado provoca la ruina y toda clase de desastres a miles de hombres. La gente en verdad se creía la historia y pensaba que ella era ese ser que la Fox había fabricado. Thida contaba divertida que una vez la madre de un joven llamó a la policía cuando lo vio hablando con ella, creyendo que lo iba a embrujar y arruinar su vida. Los sectores más puritanos de la sociedad rompían y quemaban sus fotos, por este miedo que tenían a su brujería. Como dato curioso, os puedo contar que ella ya era considerada muy mayor para ser actriz. Tenía tan solo 30 años, pero los estándares de aquellos tiempos eran bien distintos a los de ahora, y como mucho, una actriz podía actuar hasta los 25. Pero Thida era tan especial y tenía una personalidad tan particular que tuvieron claro que daría dinero a la productora. Este pequeño problema tuvo fácil solución. Dijeron que había nacido 10 años más tarde, restándole edad de cara a lo que pudiera pensar el público. Ese año, Thida tiene una buena racha de protagonizar películas y rueda 6 filmes sin descanso, entre ellos la famosa obra Carmen. En todos sigue el patrón de interpretar a mujeres inteligentes y sibilinas, algo con lo que el público estaba totalmente embelesado. Pero su gran éxito llega con la impresionante producción de la película Cleopatra, en 1917, con un presupuesto de $500.000 y en la que participaban más de 30.000 extras, intérpretes y técnicos. Aquí hace un despliegue de un vestuario sugerente a la par que increíblemente adelantado para ese periodo, contando con 50 piezas diferentes para ella, para cuya creación colaboró directamente con el equipo de diseño. Se había mudado a Los Ángeles y era muy feliz viviendo allí, disfrutando del buen tiempo y de su maravilloso jardín.
Pese a lo exuberante y atrevida que se mostraba ante la cámara, en su intimidad ella era bastante tímida y llana. Desgraciadamente, la película de Cleopatra no se ha podido conservar a día de hoy, ya que hubo un incendio en los estudios de la Fox en 1937 que hizo desaparecer las copias del filme. Se pudo rescatar algún fragmento que fue restaurado y montado en 2017, y actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta restauración son apenas unos segundos de la película, pero es maravilloso ver a Zida en ese papel. Si sentís curiosidad, podéis encontrar estos mini fragmentos en YouTube. Por suerte, con lo que sí contamos es con numerosas fotografías en las que podemos apreciar ese vestuario tan exótico y sensual del que os hablaba antes. La misma Zida declararía: estoy condenada a seguir haciendo papeles de vampiresa durante toda mi vida. Creo que es porque la humanidad necesita que le repitan la misma lección de moralidad una y otra vez. En 1918 protagoniza y hace el guión de una película llamada The Soul of Buddha, El alma de Buda, para la cual se inspira en la historia de Mata Hari. Es sorprendente ver lo adelantada que era para su época y cómo de atrevida era para escribir su propio guión. No tenemos nada de esta película, ya que también se perdió en el incendio de la Fox. La película fue muy criticada y no gustó nada a la audiencia. A estas malas críticas y bajos índices de audiencia se le sumó una gran pandemia de casos mortales de gripe, por la cual la gente no salía de las casas y muchas salas de proyección fueron cerradas a causa del miedo a los contagios por la masificación de personas en una sola estancia. Los beneficios de la Fox se redujeron a la mitad durante esta crisis. La carrera de Zida Vara fue increíblemente activa e hizo en 4 años 40 películas para la Fox, que generalmente fueron bien recibidas por el público. Pero surge un problema, y es que pasados un par de años las vamps del cine mudo ya no están de moda, y la tendencia que pisaba fuerte eran las flappers, actrices de la época de entreguerras que eran alegres, con looks totalmente diferentes a los de ella y venían a divertir a la gente, con el objetivo de olvidar todos esos años de tristeza por los conflictos bélicos. Es por ello que a la productora no le interesa tener en su plantilla a una actriz que no les sale rentable económicamente. Su plan es descuidarla y tratarla cada vez peor. Le pagan menos, le dan producciones más malas y ella empieza a perder la ilusión y las ganas de trabajar. Por primera vez llega tarde, actúa mal y se va del set de rodaje antes de tiempo. Sabe que ha sido explotada y que ellos no quieren más de ella. Entonces, llegado el año 1919, deciden deshacerse de su creación y la despiden. Este sería el primer año que Fox terminaría en números rojos. Años más tarde declaró: nunca fui a fiestas, nunca fui entrevistada, no tenía tiempo, hice 40 películas en 4 años. Tras su despido, viaja a Nueva York para participar en una comedia musical de Broadway llamada The Blue Flame, La llama azul. Fue un gran éxito y estuvo de gira por la nación teniendo muy buena acogida en cada localidad que era representada. En 1921 protagoniza una película llamada Kathleen Mavourneen, dirigida por Charles Rabin, un director bastante aclamado. Os voy a contar el argumento de la película con spoilers. Aquí ella deja de lado su papel de vamp y hace una campesina irlandesa que planea la boda con su novio. Pero todo sale mal y se ve forzada a casarse con otro hombre, y cuando éste se encapricha de otra mujer, la abandona en medio del bosque, siendo asaltada por unos bandidos. Pero por suerte, aparece el que era su novio y mata a uno de esos asaltantes. Descubren que ha matado a un hombre y es condenado a morir en la horca. En ese momento, la campesina se despierta y se da cuenta de que todo ha sido una pesadilla horrible, siguiendo así con sus planes de boda iniciales. La película fue un fracaso. A la gente no le gustaba verla en papeles normales y que ella se saliera de su personaje de mujer fatal. Puede que la película no fuese el éxito que esperaban,
Pero en lo personal fue todo un triunfo, ya que en ese rodaje conoció al director Charles Bravin y se casó ese mismo año. Aquí decide retirarse, aunque en 1925 decide participar como protagonista en una película llamada The Unchastened Woman, la mujer indisciplinada, donde interpreta a una mujer que es traicionada por su marido y trama una venganza, para finalmente reconciliarse con él. La película también fue mal recibida por el público, pero ella no dejaba que le afectara el hecho de que sin su papel de vampira, la audiencia ya no la quería. En 1926 volvería para hacer una comedia llamada Madame Mystery, un cortometraje de 21 minutos con trama de espías, donde vuelve a hacer de mujer malvada y maquiavélica que tiene en su poder una sustancia peligrosa que podría destruir toda la ciudad. Unos agentes secretos van tras ella y le siguen hasta un barco donde ocurren todo tipo de locuras. Aquí parodiaba su propia figura de vamp y mostró a todos que podía reírse de sí misma y de la carrera que la había llevado a la fama. En este papel gustó mucho y el público conoció una faceta cómica de Zida que hasta ahora desconocía. Podéis ver esta película en YouTube. Por otra parte, a su marido no le gustaba que ella actuara, y los pequeños papeles que había podido interpretar durante su matrimonio fueron escondidas, cuando él se encontraba rodando en el extranjero. A pesar de sus intentos por volver al mundo del cine, sus fracasos la llevaron a retirarse oficialmente en la década de los 30, siendo Madame Mystery su último papel. En este mismo año, acude a un programa de radio y es por primera vez que se oye su voz de forma masiva. Aparece graciosa, coqueta y muy alejada de esa imagen fría y vampírica. De todas las películas que rodó a lo largo de estos años tan frenéticos de trabajo, apenas se conservaron 4 y un par de cortometrajes. Una de esas películas es A Fool There Was, que también puedes ver en YouTube. El 17 de abril de 1955 fallece debido a un cáncer de estómago. Estuvo ingresada desde el 13 de febrero de ese mismo año. Su voluntad era que la prensa pensara que tenía 65 años, cuando en realidad tenía 69. Fue una vamp hasta el final. Y aquí llegamos al final del podcast de hoy, pero siempre vamos a hablar un poquito más. Yo tengo curiosidad por saber si alguno de vosotros conocía la historia de Zida Vara o si soy yo la única friki que le gustan esta clase de historias y de cosas y que se pone a hacer trabajo de detective para saber más. También me pregunto cuánto habréis tardado en ir a buscar imágenes de ella en Google. Yo, como siempre, voy a contar un poco de mi experiencia y yo la descubrí haciendo un trabajo de historia de la moda en el que yo elegía hacer el periodo de inicios de la primera mitad del siglo XX. Por tanto, eso abarcaba 1900, 1910, 1920, 1930, 40 y 50. Y me acuerdo que buscando, me encontré con una imagen de ella que, si no recuerdo mal, fue de la película de A Fool There Was. Y me hipnotizó mucho tanto el look que llevaba, porque lo primero que pensé fue que Tim Burton es todo. A mí me gusta mucho la estética de Tim Burton y me quedé absolutamente hipnotizada por esos ojos oscuros de vampira. El hechizo funcionó conmigo. Y cuando investigué un poquito más y me di cuenta de que fue la primera actriz fabricada por una productora de cine, hizo que toda esa fantasía y toda ella me gustara aún más. Y en este podcast he descubierto cosas que yo no sabía, porque yo no indagué mucho más allá, pero todo esto ha hecho que la admire mucho más.
A lo largo del podcast os he ido indicando, podéis ver esto en YouTube, podéis ver esto otro también en YouTube, pero aquí voy a hacer como ese pequeño resumen más centrado y que así lo tengáis un poquito como guía. En YouTube podéis ver la película al completo de A Fool There Was, que fue la primera película que rodó ella. Está en mala calidad, no se ve bien, pero hay que pensar que era de 1915. Está muy bien por el tema de ver el vestuario, de ver cómo actúan, esa forma tan teatral de reír, de asustarse, de ser malvada, de desmayarse, de desvanecerse. A mí me gusta mucho la forma de actuar de aquella época tan expresiva y me parece hasta adorable. También podéis encontrar el cortometraje de 21 minutos de Madame Mystery, que también es bastante graciosa. Como os digo, hay que entender el humor de la época. Pero es muy gracioso verla a ella, eso, pues haciendo de malvada, exagerando todas esas expresiones faciales y corporales. Y también podéis ver ese pequeño extracto rescatado de Cleopatra, que es lo único que queda, que son unos segundos de ella, pero es muy bonito verla en movimiento con esas ropas tan increíblemente modernas. Ella fue una gran revelación en su tiempo y era una de las artistas más populares del cine mudo junto a Mary Pickford y Chaplin. Realmente fue lo antagónico a Mary Pickford, que era virginal, era la niña buena, era perfecta, adorable, y ella pues iba de malvada, manipuladora, con ese halo de artes oscuras y esa leyenda de que había nacido en mitad del Sáhara, pero fue un invento que salió muy bien. Ella fue una actriz imparable y supo aprovechar su oportunidad, siendo una de las actrices mejor pagadas por la Fox. De hecho, en Cleopatra creo que cobraba como $4.000 por semana de rodaje, que en ese momento era una locura extrema, cuando ella a lo mejor pues cobraba $5 por semana, 25 en otras actuaciones. Y ahora te toca a ti contarme qué te ha parecido esta pequeña historia, y si conoces a un personaje interesante del que quieras que haga un podcast, yo acepto sugerencias en comentarios y todo es cuestión de ponerse e investigar. Así que si te ha gustado, ya sabes, dale like y suscríbete si te apetece, porque van a venir más personajes, va a venir true crime, va a venir un poquito de todo. Y aquí terminamos. Un beso muy grande y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Mua! Bye.